Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto, hermanos. Qué bendición verlos nuevamente. Gracias por darle clic a este video y poder seguir viendo este tema que hemos iniciado toda esta semana. Esperándonos que sea de bendición a su vida y podamos encontrar ese refrigerio, esa parte que necesitamos en la palabra de Dios, que siempre es necesaria en nuestra vida cristiana. Y vamos a continuar viendo este tema sobre las señales que estamos siendo atacados espiritualmente. Ya hemos hablado de ciertas cosas que hemos visto y hemos estudiado en la palabra, de cómo sin querer a veces poco a poco el enemigo nos va quitando, porque eso es su meta. Si bien nuestra alma no puede hacerle nada porque le pertenece al Señor, pero sí las formas en que trabaja sutilmente el enemigo, las formas en que poco a poco nos puede ir alejando de las cosas de Dios y nos puede ir neutralizándonos, es una lucha que es espiritual. Y el versículo que hemos estado viendo ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se nos olvide, nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro prójimo. Nuestra lucha en esto que es día con día, luchar con nuestra carne, luchar con nuestros deseos, es un área completamente espiritual. Y hemos estado viendo cómo hay cosas que cuando somos atacados tenemos que estar al pendiente, alertas y estar detectando constantemente si eso es algo que me está alejando de Dios o me está acercando más a Él. Hemos visto cómo una señal es que, ¿verdad?, cuando nuestra devoción a Dios es destruida, es una señal, hermanos, de que estamos siendo atacados espiritualmente. A Job le pasó, él en su costumbre que tenía de todos los días buscar al Señor, ¿verdad?, de las primeras cosas que él perdió fue sus ovejas, las cuales él todos los días, ¿verdad?, tomaba una o dos o las que eran necesarias para hacer expiación por los pecados de su familia. Él fue atacado en todo momento, entonces él entendió, ¿verdad?, y supo que estaba siendo, ¿verdad?, atacado por el diablo, ¿verdad? Y luego también vemos, hermanos, que otra señal es que hay confusión sobre nuestro propósito. Cuando hay esa confusión, ¿verdad?, llegamos a perder, hermanos, el sentido, a veces hasta de la vida. Y como cristianos a veces es delicado porque son de las cosas que nos va apartando poco a poco del camino de Dios. Cuando vemos en su palabra y meditamos y vemos que hay un propósito más grande, dice, Él cumplirá el propósito en mí. Y volviendo a la vida de Job, entendemos que el propósito que Dios tenía, ¿verdad?, era más importante y más necesario para que ellos pudieran, ¿verdad?, salir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, ¿verdad?, que estamos siendo atacados? Otra es también la pérdida, y eso lo vimos ayer, es la pérdida del deseo espiritual. Cuando esa pérdida, ¿verdad?, por no estar delante de Dios, por no estar en su presencia, por no estar nosotros leyendo la Biblia, meditándonos, es prácticamente inminente. Vamos a perder ese deseo por las cosas de Dios. Hablábamos de que a veces tan fácil se nos hace faltar un servicio, dejarle la Biblia y hermanos, si no estamos en el Espíritu, obviamente nuestra carne va ganando el terreno y más terreno, y obviamente no vamos a crear nada espiritual. La Biblia nos anima y nos dice que haced morir pues lo terrenal en vosotros y que cada día estamos crucificados con Cristo para su gloria. Entonces, hermanos, es otra señal que podemos ver. Hay pérdida del deseo espiritual en nuestras vidas. Y de hoy, hermanos, es otro punto que también es muy importante y es delicado porque podemos llegar, hermanos, como una señal más, podemos llegar a ver frustración extrema. Frustración extrema. Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando llegamos a ser atacados espiritualmente nos llega a haber frustración. Las cosas no nos salen. Bueno, es que Dios no me escucha. Bueno, y empezamos a darle vueltas a nuestra cabeza y empezamos a decir o pensar, bueno, es que el Señor, ¿verdad?, ya no está conmigo. Él me ha dejado. ¿De qué sirve que yo haga esto o el otro? Y empezamos a dar vueltas a nosotros. Pero llega a haber esa frustración de decir, híjole, nada me está saliendo bien. La palabra de Dios nos dice que si lo amamos a Él y lo obedecemos, dice, no importa las circunstancias, dice, todas las cosas te van a ayudar a bien. Y caer en este punto, hermanos, a veces el deseo que el diablo tiene para nuestras vidas. Y también, hermanos, otra cita que nos ayuda a recordar, cuando llegara a pasar este momento de frustración en nuestras vidas, ahí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando lleguen esos momentos
de frustración, de desánimo, decir, híjole, no puedo más, voy a dejar todo, voy a abandonar este camino. Hermanos, recuerde, Dios va a terminar esa obra. Si la empezó en nosotros, Él la va a terminar. Es su promesa, hermanos. Cuando lleguen esos momentos, ¿verdad?, que sienta que no le sale bien, podemos estar alertas y decir, estoy siendo atacado en lo espiritual. El enemigo quiere ganar terreno sobre mí. Y hermanos, y aquí es una decisión bien importante, porque o nos refugiamos más en el Señor, o de plano nos tiramos todo y decimos, bueno, ¿de qué sirve que yo haga esto o haga el otro si siempre y cuando el resultado no está de mi parte? Poder recordar cada una de estas promesas, hermanos, que podemos confiar en el Señor y decir, bueno, yo quiero cada día. Sí, tal vez no van a ser días perfectos, va a haber días mejores que otros, pero yo quiero siempre encontrar el alivio en el Señor. Bueno, lo peor que podemos hacer es alejarnos, lo peor que podemos hacer es no buscar refugio en la palabra, lo peor que podemos hacer es no recordar cada una de esas promesas que el Señor nos ha dado para nosotros poder seguir este camino. No hubiese una razón, hermano, suficiente. Otra cita también nos dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y da una serie de cosas, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, ansiedad, escasez, desnudez o espada. Cualquiera de esas cosas, hermano, no es una razón suficiente por la cual desviarnos. Recuerde, cuando entre en frustración, cuando sienta que las cosas no le salen bien, es una señal de que estamos siendo atacados en lo espiritual. Y recuerde que siempre hay consuelo y siempre hay descanso, hermanos, en la palabra de Dios. Podemos nosotros ir y recordar todas esas promesas, y el Señor, créeme, hermanos, nos va a ayudar para salir adelante. Cualquiera, hermanos, cualquiera que sea esa situación. Y si llegamos a quedar aquí, podemos encontrar alivio, descanso y solución en su palabra. Esperamos que este video sea de bendición. Si así, compártelo a alguien más. Y estaremos aquí el día de mañana para más segmentos de Imitación IBEFI, obedeciendo la voz de su preceptor. Que Dios los bendiga.